quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, un encuentro que tuvo el Señor con una mujer. Juan capítulo 4, del versículo 1 en adelante leeré, dice la Biblia: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a tener otra oración. Señor, te damos muchas gracias porque podemos meditar en tu palabra. Y tú nos bendices y tú nos hablas a través de esta sagrada escritura. Pedimos, Señor, que tú nos concedas una disposición de mente y corazón para recibir lo que quieras transmitirnos. Tú conoces cada persona que ha llegado a este lugar en lo íntimo, sus luchas, sus dificultades. Pedimos, Señor, que tú les asistas y que quites todo aquello que bloquea que tu espíritu pueda obrar, que tu palabra pueda ser recibida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces yo quisiera meditar con ustedes en el tema el agua que sacia. El agua que sacia. Probablemente hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de que el ser humano tiene un vacío y que el ser humano busca ansiosamente
en diferentes fuentes, en diferentes pozos, de alguna manera que su alma, que su ser sea saciado. Quizás también hemos experimentado que hemos anhelado cosas, hemos buscado cosas ansiosamente, que en alguna etapa la hemos conquistado, la hemos logrado tener, y después que hemos tenido eso que por lo que hemos luchado y que pensó que iba a traer alegría o que iba a traer satisfacción, termina dejándonos otra vez el vacío, el hueco, y entonces tenemos que ir en busca de otra cosa, proponernos otra conquista, porque decimos, eso sí va a saciar, eso sí va a llenar, eso sí me va a hacer sentir completo. Y entonces entramos en un ciclo de conquista en lo que siempre sentimos el vacío, siempre está la ansiedad, siempre está la insatisfacción. Y aquí encontramos una mujer insatisfecha y que había entrado en un ciclo de conquista, de búsquedas, y una y otra vez había quedado insatisfecha y ahora en el presente todavía estaba insatisfecha. La Biblia narra de cómo Jesús obró para llegar a esa mujer y proponerle lo que satisface el alma, lo que nos satisface verdaderamente como seres humanos. La Biblia narra que Jesús se propuso un viaje, salió de Judea, que quedaba al sur, otra vez para Galilea. Eran dos regiones, con ciudades, aldeas, pero entre Judea y Galilea se interponía otra región conocida como Samaria. Y había un problema. Cuando un judío se iba a trasladar, él bordeaba a Samaria de tal manera que no tuviera que encontrarse con ningún samaritano, que no tuviera que conversar con ningún samaritano, que no tuviese que pedir ningún favor a ningún samaritano. Ellos no querían contacto con los samaritanos. Por eso la Biblia dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús, el camino más largo para un judío cuando se trasladaba de Judea a Galilea era salirse y bordear a Samaria. El camino más corto era pasar por Samaria. Pero ellos preferían, había tal pugna entre judíos y samaritanos, que ellos preferían el camino más largo, demorarse más, pasar más trabajo, con tal de no encontrar un samaritano. Y dice la Biblia, sin embargo, que Jesús pasó por Samaria. Jesús atravesó Samaria. Jesús, siendo judío, fue a aquellos en los que había una pugna, había una crisis de relaciones. Y entonces, eso habla de cómo el Señor Jesús ha venido a hacer el trabajo de reconciliación. No somos nosotros quien hemos tomado la iniciativa de ir a Dios para buscarle, para encontrarnos con Él y para reconciliarnos con Él. De hecho, en Romanos capítulo 3 dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Si fuera por nuestra iniciativa, si el Señor le hubiera dejado a nuestro deseo, si hubiera sido nuestro trabajo, ¿sabe lo que hubiera pasado? Estaríamos sin Dios por la eternidad y en graves problemas. Ahora, el Señor Jesús es quien pasa por Samaria a riesgo de ser desechado, a riesgo de no ser recibido. Dice la Biblia, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaban allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto habla de la naturaleza humana. Es interesante, usted sabe que uno de los propósitos del Evangelio de Juan es mostrar que Jesús es Dios.
que Jesús es divino. Sin embargo, hay un dato aquí que habla de la naturaleza humana de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús al llegar al pozo? Tenía sed y también estaba cansado. Esos dos aspectos, el cansancio y la sed, hablan de la naturaleza humana de Jesús. Y eso es algo que el Señor hizo. El acercamiento no solamente fue ir a Samaria. El acercamiento de Jesús es de tal manera que se acercó a lo que somos, seres humanos, debilitados, débiles y limitados. Débiles y limitados. Y por eso en la epístola a los Hebreos habla de que Él puede compadecerse de nosotros. Él puede compadecerse porque Él sabe lo que es estar en este cuerpo. Él sabe lo que es ser, de lo que es estar en la naturaleza humana. Entonces, Jesús sabe lo que es cansancio. Jesús sabe lo que es sed. Y sabe muchas otras cosas que nos acontecen como seres humanos. Fíjese qué acercamiento el que tiene Jesús. Y fíjese cuánto Jesús puede entender nuestra situación. Hay muchas personas que atraviesan por diferentes dificultades. Y a veces, quizás algunos podemos acercarnos frente a alguna situación que no hemos pasado y queremos dar un consejo a esa persona por lo que está pasando. Y muchas veces usted escuchará la expresión y dice: tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Porque esa persona lo ve a usted descalificado para darle algún consejo, porque usted no lo ha experimentado, usted no ha pasado por eso. Ahora, a Jesús no le podemos decir eso. Jesús está altamente calificado porque el Dios de la gloria asumió la naturaleza humana y junto con eso todas las limitaciones que implica ser humano. Y entonces dice la Biblia: cansado del camino se sentó así junto al pozo. Ahora, la Biblia comienza diciendo en este capítulo que Jesús tenía el plan de ir de Judea a Galilea. El final, pudiéramos de momento decir, el final de Jesús ir a Galilea. El propósito es dar ese viaje, llegar allí y hacer un trabajo en Galilea. Así que humanamente mirándolo, diríamos, el paso por Samaria es algo incidental. En Samaria, Jesús quiere ir a Galilea, así que Samaria no es que no hay otro remedio. Samaria es porque está en el camino. Hay muchas veces que Dios está haciendo cosas, hay sucesos que se dan en nuestra vida porque Dios está haciendo cosas y nosotros pudiéramos pensar que es algo incidental, es algo que no tiene significado. Pero Jesús se metió en Samaria por una mujer. Entonces, ¿no le pasa que usted dice: ¿quién soy yo? Ese es un conflicto para mí. Cuando yo me convertí al Evangelio y cuando empecé con el Señor, un conflicto para mí es que me están hablando que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios gobierna el mundo, las galaxias, que Dios se ocupa de todo eso. Y entonces yo comienzo a inquietarme, a dudar y digo: bueno, ¿y ese Dios se va a ocupar de Orlando? ¿Va a pensar en Orlando? ¿Ese Dios va a hacer algo por Orlando? ¿Qué va? Dios no tiene tiempo para Orlando. Nosotros podemos pensar, y ahora mismo usted puede pensar: bueno, ¿quién soy yo? Que el Dios que gobierna el cielo y la tierra va a ocuparse de mí, en lo individual, en lo personal, y en su viaje, y en su propósito, y en su actuar. Está pasar por donde estás tú. Está el obrar en ti, está en hacer algo, un movimiento para llegarse a ti. Conociendo a Dios y conociendo las Escrituras y conociendo cómo se mueve Dios, sabemos que la samaritana, aquella mujer que no la conocían probablemente ni en Samaria, estaba en la agenda del Señor. Qué maravilloso es eso. Que usted y yo, aunque no nos conozcan ni en el barrio donde vivimos,
el Señor nos tiene en agenda. El Señor lo tiene recogido dentro de su plan para hacer algo con nosotros. Gloria a Dios por eso. Amén. Y nunca debemos pensar que nosotros somos algo casual en la agenda del Señor. El Señor no hace cosas, nosotros hacemos cosas para perder el tiempo. Nosotros hacemos cosas que pueden no tener ningún significado. Pero el Señor en su obrar, todo lo que Él está haciendo, responde a su propósito, responde a su plan. Él tiene un interés marcado en cada aspecto, en cada movimiento de lo que Él hace. Así que Jesús se mete en Samaria por una mujer samaritana. Y Jesús se mete por una mujer samaritana porque esa samaritana también iba a ser el propósito, iba a ser usada dentro del propósito de Dios para bendecir otros samaritanos que Jesús tiene interés en ellos. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, vino una mujer de Samaria, se sentó Jesús en el pozo porque está cansado y porque tiene sed. Así que el cansancio y la sed también tenía que ver con el propósito de Dios. Se sienta allí. No, es que me agarró aquí incidentalmente en el camino este pozo. Entonces dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Imagínese usted, aquella mujer tenía que sentirse muy extrañada de que un judío le dijera, dame de beber, cuando un judío y un samaritano no iban a beber de la misma copa. Un judío, por cuanto un judío decirle a un samaritano, ayúdame. La razón principal, una de las cosas que muchos judíos se habían separado de los samaritanos, es que hubo un tiempo donde los samaritanos no eran ni gentiles ni judíos, porque ellos se mezclaron. Y un judío tiene muchos problemas étnicos. Un judío se cree superior al resto de las naciones por todo el trato que Dios le había dado a un judío en el Antiguo Testamento, porque Dios había escogido a Abraham para formar una nación, Dios le había dado un culto, Dios había tenido revelaciones para ellos, Dios le había dado la escritura, Dios le había dado profetas. Y un judío no se dio cuenta de que en realidad Dios le había dado todos esos privilegios para hacer de esa nación un misionero que bendijera al mundo. Ellos dijeron, no, se trata de nosotros como nación únicamente. Pero realmente Dios estaba escogiendo a la nación para ser usada. Por eso la promesa para Abraham fue que bendeciría a través de Adán a todas las familias de la tierra. Pero el judío no interpretó eso. Y entonces dijo, no, es que nosotros somos superiores. Así que la mujer dice, ¿cómo? Mira cómo dice este versículo, dice la Biblia en el versículo 8, pues Jesús dice, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y aquí hay otro dato antes de seguir el pensamiento, que bueno, en otros textos aquí podemos encontrar a Jesús multiplicando los panes y los peces, haciendo milagros y proveyendo alimento. Y entonces ahora los discípulos, ¿qué fueron a hacer? A comprar alimento. Bueno, porque eso, podemos decir nosotros, ¿por qué esos discípulos van a pasar ese trabajo? Si el Señor puede hacer el milagro y puede sorprendernos a todos aquí y darnos lo que necesitamos. A veces nosotros quisiéramos ver los milagros así por tubería. Como el agua cae, así los milagros. Pero el Señor tiene también su propósito con los milagros. Y hemos aprendido en la Biblia que el Señor opera milagrosamente, sobrenaturalmente, y también obra a través del curso natural. Así que lo más natural para un ser humano es ir a comprar. Hay una carencia, pues vamos a ir a comprarlo. Así que los discípulos están yendo a comprarlo, siguiendo la agenda de Jesús. Entonces no nos debe sorprender a nosotros que muchas veces la provisión de Dios
y el movimiento de Dios, con toda seguridad, de Dios, y lo enfatizo, sea a través de medios naturales. No descarte nunca, porque entonces hay gente que piensa que el actuar de Dios siempre tiene que ser que me eriza los pelos. No, no, no. A veces el actuar de Dios es la manera más común, más corriente, y solo se percata aquel que reconoce a Dios en toda manifestación. Aquella persona que estaba en una emisora hablando del evangelio y se había pasado el tiempo y por X motivo, esa persona había tenido que estar allí en la cabina donde se estaba transmitiendo el programa radial por mucho tiempo, y había pasado el horario de almuerzo y esa persona no tenía alimento, estaba sin comer, y entonces, pero había continuado predicando y dando la enseñanza que estaba dando de la Biblia. Y entonces alguien dice que por molestar, sabiendo lo que estaba pasando, que era alguien que no cree en Dios, que no reconoce el obrar de Dios, le trajo alimento. Y entonces dice, ¿tú estás haciendo el trabajo de Dios? Le dijo a la persona que estaba predicando. Dice, sí, yo estoy haciendo el trabajo de Dios. Tú eres instrumento de Dios. Y tú estás haciendo lo que a Dios le interesa y lo que Dios quiere. Dice, sí. Dice, ¿y por qué Dios no te trajo alimento? Y entonces, porque primero le había dado los alimentos. Dice, mire, yo sé que usted no ha comido. Dice, porque el instrumento fuiste tú. Tú no te reconoces como instrumento de Dios, pero tú fuiste el instrumento de Dios para traerme en esta hora lo que yo necesitaba. Y usted sabe que los instrumentos de Dios en este mundo son el mundo. Nada se escapa de ser instrumento de Dios. Así que en esa compra que están por el favor de Jesús y por mandato de Jesús, también hay una obra de Dios. Nunca descarte la obra de Dios en aquello que parece insignificante o que parece lo más común, lo más corriente. Dios obra de esas maneras también. Dios sana a un enfermo milagrosamente. Y Dios usa también los médicos. Y Dios usa también los medicamentos. Vamos a ver eso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, toma vino por tus enfermedades del estómago. Está en la Biblia. Y Pablo tenía dones de sanidad. Y Pablo sabía lo que era hacer una oración y que la gente se sanara. Así que Dios obra de esa manera. Aprendemos aquí. Dice la Biblia en este versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Acuérdense que aquí está el asombro de la mujer. ¿Cómo? Un judío me va a pedir a mí. Si hay un conflicto, hay una barrera muy extraña. Este judío, ¿quién es? Este está confundido. O este no sabe que yo soy samaritana. Dice la Biblia, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús es el supremo reconciliador. Y ella estaba en agenda y el Señor se está moviendo para bendecir esa alma, para bendecir esa vida. Y entonces dice la Escritura en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, fíjate, si conocieras, dice Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora mira, esta era samaritana. Los samaritanos creen en el Pentateuco y creen en Dios también. La teología y las doctrinas, los criterios que ellos tenían respecto a Dios entre samaritanos y judíos no eran los mismos. Ellos tenían algunas diferencias. Pero esta mujer tiene deficiente en su teología, en sus doctrinas, en sus criterios acerca de Dios, que dice Jesús que no conoce, primero, el don de Dios. Esa mujer tiene problemas, y hay problemas cuando nosotros ignoramos verdades espirituales de la manifestación de Dios para ti y para mí. Entonces, él le dice, si conocieras, dice Jesús, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? O sea, tú también ignoras quién soy yo. Aquí hay mucha gente, porque
acuérdense también que conocer a Jesús no se trata de un nombre. A veces nosotros usamos, no, yo conozco a fulano porque lo hemos visto. Ahora, hay una expresión que cuando decimos conocer, que implica un poquito más que eso. Porque a veces también decimos que yo no conozco a fulano, aunque sabe quién es y sabe el nombre y sabe dónde vive. Porque eso quiere decir que usted no conoce su personalidad, usted no conoce sus atributos, usted no conoce su intimidad, usted no conoce su historia. Entonces, aunque alguien pueda saber el nombre, no necesariamente quiere decir que lo conoce íntimamente en lo personal. Entonces, mucha gente, en este momento es difícil que alguien no haya escuchado a Jesucristo, ¿no es verdad? Extrañísimos lugares donde no se ha hablado de Jesucristo en el Evangelio. Pero ellos no lo conocen en la misma manera que no lo conocía la samaritana. Conocen el nombre, han oído el Evangelio, conocen algo de él. Pero Jesús también le dijera, si conocieras quién es el que te habla. Porque conocer a Jesús implica también una experiencia con él. Nosotros podemos escuchar y conocer las doctrinas del Evangelio y puede que no conozcas a Jesús. Puede que conozca los cantos de la iglesia y puede que no conozca a Jesús. Puede que incluso haga trabajos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios y no conoce a Jesús. Puede que se haya leído unas cuantas veces los evangelios y no conoce a Jesús. Porque el conocimiento de Jesús tiene también que ver con una experiencia personal, íntima y milagrosa. La samaritana no conocía qué cosa es el don de Dios, el regalo de Dios. No conocía la persona de Jesús en quien se encuentra el regalo de Dios y él siendo él mismo un regalo de Dios. Dice la Biblia en este versículo que si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora Jesús viene haciendo una oferta. El Señor ha venido haciendo una oferta al mundo. Dios está ofertando al mundo. Ahora, ¿cuántos piden a Dios lo que el Señor está ofertando a su vida? Si tú conocieras bien quién es Jesús y el regalo de Dios, tú le pedirías. ¿Pero por qué no pide? Porque no conoce el regalo y no conoce al dador. Por eso es que no le pide. Ahora, dice la Biblia, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Acuérdense que la Biblia está llena de muchos lenguajes figurados, de mucho lenguaje espiritual. Y los grandes maestros judíos y ahora la samaritana, que lee la Biblia y todo, no entiende lo que Jesús le está diciendo. Necesitamos sabiduría de Dios y que el Señor nos ilumine para nosotros captar los mensajes de Dios para nuestra vida. Necesitamos la ayuda del autor de la palabra de Dios para comprender la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda de Nicodemo? Nicodemo era hasta un maestro. Hemos hablado muchísimo de Nicodemo. Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, dice, ¿cómo? Que me meta otra vez en el vientre de mi madre. Y entonces Jesús le dice, no, si te vuelve a meter y vuelve a salir, sigue siendo lo mismo. Es necesario nacer espiritualmente. Y ahora Jesús le dice, yo tengo un agua, yo tengo algo para darte de beber. Y dice, ¿dónde está el cubo? ¿Dónde está la soga? ¿Cómo tú vas a coger esa agua? ¿Tú sabes cuánto se dice que tenía el pozo de Jacob? Como 30 metros. Óigame, ¿cómo tú vas a coger esa agua? Pero además, tú me estás diciendo, dame de beber. ¿Él había entendido la samaritana? Nada había entendido la samaritana. Nada había entendido de lo que el Señor quería transmitirle. Usted sabe que las verdades espirituales de Dios necesitamos que nos las repitan. Todavía hay cosas con años en el Evangelio que todavía yo vengo captando. No te pongas bravo que a veces te repitan las mismas verdades espirituales. No te molestes por escucharlo. Dice
Dice el apóstol Pedro que él repetía las verdades espirituales. Y si no me es molesto volver a decir las mismas cosas. A veces hay aristas, hay cuestiones de esas verdades espirituales que el Señor quiere que nosotros las asimilemos. Y las asimilemos plenamente. Y dice la Biblia que ella dice, ¿cómo tú vas a...? Porque Jacob, que había construido el pozo, era un patriarca. Y esa gente entre el judaísmo y entre esta cultura eran personas tenidas en mucha estima. Tú vas a ser superior a Jacob. Le dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo mismo, si tú me das esta agua física, yo me voy a saciar temporalmente, pero después volveré a tener sed. Pero Jesús reitera, tengo un agua que sacia el alma. Mira cómo dice, versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Óigame, si usted escucha eso sin este trasfondo cristiano y que muchos de estos lenguajes se hacen tan comunes para nosotros, y que alguien aparece por ahí y usted va ahí al mercado a comprar una botellita de agua y alguien cuando nos da el agua le dice, si tú me pidieras un agua de vida que quita la sed y la quita permanente. Usted dice, este es un loco. Este tiene que ser un loco, porque ¿cuál es el agua que sacia permanentemente y completamente de tal manera que no necesitamos más? Dice la Biblia, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida, de agua que salte para vida eterna. Y entonces la Biblia habla del agua, en términos espirituales del agua, para hablar de algo que Dios da, que hace que se sacie el alma. Y comenzamos hablando de la necesidad de satisfacer. Y el Señor obra de mil maneras y irrumpe como irrumpió en el territorio de Samaria, irrumpe y hace movimientos para llegar a tu corazón, a mi corazón, llegar a mi familia, llegar a tu familia, llegar por donde estamos y mover y traernos el mensaje y hacernos conocer que hay un don de Dios y que hay un Salvador del mundo que ofrece algo que sacia el alma. Yo creo que la Biblia habla del agua de una manera muy especial de lo espiritual, en términos, para señalar lo espiritual, en términos metafóricos. Cuando usted tiene mucha sed, ¿usted no le ha pasado que usted quisiera que el vaso de agua le cayera en el estómago completo? O le pasara por la garganta completa. Que con una sed inmensa usted devora el vaso de agua. ¿O usted ha visto a alguien hacerlo? Eso habla de la inmensa sed. Los seres humanos tenemos una sed espiritual. Lo malo es que estamos devorando lo que no es la sed, lo que no es el agua que sacia. Estamos buscando qué llena esto, qué me trae el gozo permanente, qué me trae la satisfacción, qué me hace sentir completo, qué me quita la frustración. Y buscamos y buscamos y buscamos. Y probamos en muchas cosas. Y probamos en el trabajo, y probamos en el dinero, y gente prueba en la hechicería, y la gente prueba en las drogas, y prueba en las relaciones. Y todas esas aguas son aguas que no sacian. Jesús habló del agua para señalar lo espiritual, y de manera especial la obra del Espíritu Santo. El evangelista Juan habla en muchas ocasiones y nos explica que cuando en la Biblia, cuando el evangelio habla del agua, habla de la obra del Espíritu Santo. Mire como dice, por favor acompáñame a Juan capítulo 7. Mire lo que Jesús dijo estando en una fiesta. Juan capítulo 7, versículo 37, en el mismo evangelio de Juan, el evangelista nos ayuda a entender a qué se refiere Jesús cuando habla del agua. Dice la Biblia,
en el versículo 37, 7:37, en el último y gran día de la fiesta, había una fiesta, una celebración, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, y ese si alguno tiene sed, no es que hay gente que no tiene sed, es que si alguno reconoce, si alguno se percata del vacío, del hueco que necesita ser llenado, dice Jesús, venga a mí y beba. Jesús está diciendo, yo soy la fuente. Sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta este momento las palabras de Jesús en esa fiesta son una incógnita. Y muchos judíos y mucha gente que estaba en la fiesta se quedaron, ¿tú sabes cómo? Como la samaritana. ¿Cómo? Perdido en el llano. ¿Cómo? Agua. No, si aquí tenemos agua. No, si aquí en ese sentido estamos satisfechos. Ahora Jesús explica el Evangelio, aquí nos explica el Evangelio, versículo 39, mira la explicación, dice, esto dijo del Espíritu, ahí está la interpretación, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabes que esa obra del Espíritu está disponible ahora? Está disponible para ti y para mí. Está disponible para todo el que quiera. El Señor no niega. Si hay algo que es seguro y que tendrá una respuesta poderosa de Dios cuando oramos, Señor, quiero del Espíritu, es esta. La obra del Espíritu. Y Jesús está ofreciendo lo espiritual para la samaritana. Muchas personas hoy en día se dieron cuenta que el mundo natural no puede encontrar toda la satisfacción, ni puede encontrar toda la ayuda, ni puede encontrar todos los recursos para salir adelante, y se han puesto a buscar de lo espiritual, pero no de lo espiritual del Dios Santo, del Dios de la Biblia, de lo espiritual del mundo maligno, del mundo de Satanás. Un pastor amigo que viajando viajando en Cuba, estaba cerca de él una persona que estaba entregada a la hechicería, y se sabía fácilmente por el atuendo que era una persona entregada al ocultismo, a la hechicería. Y entonces viene conversando con otra persona y le viene diciendo que dentro de las cosas que le viene diciendo, alardea y dice, yo soy espiritual, yo soy alguien espiritual. Y entonces el pastor dice, oye, me cuestioné y me molestó eso que dijo la brujera. Y entonces dice, pero yo me bajé, cuando llegó la parada me bajé del autobús en que iba y me quedo pensando y digo, es verdad, es espiritual, lo que no es la espiritualidad de Dios, no es del Espíritu de Dios. Y mucha gente sí ha dicho, en el mundo natural no puedo encontrar la satisfacción y no puedo encontrar los recursos, y dicen, tengo que buscar de algo más, de algo que está fuera, que es en otra dimensión. Pero buscaron en lo espiritual maligno, que tampoco sacia el alma, que te mete en más problemas. Hay mucha gente jugando coqueteando con la obra de Satanás, coqueteando con el mundo espiritual. Satanás te destruye en este mundo y por la eternidad. No se juega con lo espiritual. Lo digo por experiencia. Entonces Jesús tiene algo del Espíritu, pero del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu más poderoso del universo. Entonces Él le dice a la samaritana en el capítulo 4, versículo 14, vuelvo a leer, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso quiere decir que llega un momento que el alma encuentra tal satisfacción, tal gozo. ¿Sabe ya hemos aprendido que todo cristiano tiene el Espíritu Santo? Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es cristiano.
No se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Ahora, no toda persona que tiene el Espíritu Santo está lleno del Espíritu Santo. Todo el que es cristiano tiene el Espíritu, pero su vida no está controlada por el Espíritu Santo. Y entonces puede que sea cristiano y todavía haya insatisfacción. Todavía hay áreas. Y por eso hay un mandato, es un imperativo, ser lleno del Espíritu a los cristianos. Ser lleno del Espíritu es, déjate controlar. Y puede un cristiano experimentarse lleno del Espíritu en un momento de su vida cristiana y perder esa llenura del Espíritu. Porque dice la Biblia que puede contristar al Espíritu, que puede apagar el Espíritu. Que con sus malas acciones hacia Dios, su desobediencia, su negligencia, puede que esa obra se apague. Puede que esa obra disminuye. Que ese control pleno del Espíritu sobre un alma, sobre un corazón, no esté totalmente. Yo creo, y lo pongo como un ejemplo de lo que ha pasado, hay varias etapas en mi vida que yo creo haber experimentado ser lleno del Espíritu o estar cerca, diría yo. Pero también eso a veces no ha continuado como yo hubiese querido. Y como creo que lo necesitamos permanentemente. Y ahora hablo interpretando mi experiencia. Amado hermano, en búsqueda de Dios, anhelando la palabra de Dios, orando y obedeciendo a Dios, he sentido tal satisfacción en mi alma que creo que mi pecho va a explotar. Y hay tal gozo indescriptible que no se puede comparar a ningún bien ni a ningún logro que nosotros podamos tener en ser llenos del Espíritu, que después no hay cómo transmitirlo. Usted no sabe si va a ser lleno, si va a reír o va a llorar, o va a hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque es algo tan abrumador. Y esto era lo que Jesús le está proponiendo a la gente de la fiesta, y le está proponiendo también a la samaritana. El Señor ofrece el Espíritu para ser cristiano, y el Señor ofrece también del Espíritu a los que son cristianos para encontrar una satisfacción plena. Mientras nosotros no llegamos a ser llenos del Espíritu, también vamos necesitando algo más. Vamos necesitando algo que llene la insatisfacción que estamos, y en ese camino rutinario en el que siempre anhelamos algo que nunca llega. Eso solo puede hacer lo que Jesús ofreció. Y le dijo a la mujer: no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero mira, agrega algo el Señor en este pasaje. Porque tú dices: oye, eso es algo que me va a beneficiar. Es algo que me va a hacer sentir completo, y que se van las frustraciones, y se van las tristezas, y se va todo aquel abismo que pueda existir en mi corazón. Sí, pero quiero decirte algo. Viene más que eso. El Señor dice que eso llega a ser una fuente que no solamente beneficias tú. Alguien que Jesús llena de esta agua hace que muchos sean bendecidos, que muchos sean refrescados, que muchos sean beneficiados a nuestro alrededor. Necesitamos nosotros el agua que salta para la vida eterna plenamente. Necesito mucho de Dios. Eso va a bendecir a muchas vidas. Qué bendición estar al lado de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Un gran evangelista que ha sido conocido ampliamente por sus libros, por su biografía, fue Moody. ¿Cuántos han oído hablar de Moody? ¿No lo conoce? Lea algo de Moody. Moody experimentó ser lleno del Espíritu. Y se cuenta en una de esas ocasiones, dice: y llegó un momento que le dije: Dios, no más, porque no puedo. No más. Porque fue algo tan abrumador, tan poderoso sobre esa persona, sobre aquel alma. Jesús dice que es
una fuente. Usted sabe que hay cisternas, pero en las cisternas, esa agua está estancada, se ensucia. Esa agua no llega a estar habilitada para el uso. Pero el agua que Jesús está hablando es agua viva. Es una cascada, es una corriente poderosa que no solo se lleva a una sociedad en un momento, sino que se la está llevando continuamente y que está obrando en nuestro interior. ¿Sabe qué dijo la mujer cuando el Señor le enseñó eso? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Cuando la mujer escuchó y fue alumbrada por el Espíritu de Dios para entender lo que Jesús le estaba diciendo, dice la mujer: no, yo con la del pozo este tengo. ¿Fue eso lo que la mujer dijo? ¿Qué dice el versículo 15? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Bueno, ella dijo, bueno, tú sabes, hay verdades espirituales que entendemos a medio. Digo, bueno, ella por lo menos dijo, interpretó algo del Señor Jesús, cogió cajita un poquito. Tú tienes algo que yo necesito, que es poderoso y que es superior. A lo que ella no entendió, que aunque fuera lleno del Espíritu Santo, el pozo no podía abandonarlo. Porque esa llenura del Espíritu no tiene que ver con aquellos aspectos que Dios nos ha hecho dependientes. Señor, el Espíritu no quiere decir que tú no vas a comer más comida. Ser lleno del Espíritu no quiere decir que tú no vas a caminar más sobre la faz de la tierra. Ser lleno del Espíritu no quiere decir que tú no vas a necesitar ropa. No. Eso tiene que ver con algo espiritual en tu persona, en tu ser. Tú vas a seguir siendo ser humano. Tú no te vas a convertir en Dios. Dios hay uno solo y habrá por la eternidad. Pero tú vas a experimentar una satisfacción. Bueno, qué bueno que a veces, aunque no entendemos plenamente algunas verdades espirituales, algo el Señor nos ayuda a entender. A lo mejor muchas veces la mujer se tuvo que sentar. Explícame de nuevo lo que dijo Jesús. Hay veces que las mismas verdades espirituales, así hacía yo con un amigo pastor. Un día se molestó muchísimo. Porque ya eso te lo expliqué. Pero yo no había asimilado suficientemente y yo quería que me lo volvieran a decir. Esta mujer entendió algo. Que Jesús tenía un agua que satisface. Pero no entendió que era la obra del Espíritu. Y por eso Jesús le dijo, ahora mira esto que dice el versículo 16. Porque la salvación, estamos convencidos de que es un asunto personal, ¿no es verdad? Es un asunto que tú tienes que confiar, tú tienes que arrepentirte. Yo no puedo arrepentirme por Obed, ni puedo confiar por Obed. Obed tiene que confiar en Jesús y él tiene que hacer su asunto personal, él lo tiene que hacer. No va a pasar que, como al hijo del pastor que le preguntaron, dice que iba caminando por el pasillo de la iglesia y alguien de la iglesia le dijo, fulano, tú eres salvo. Y le dijo, yo soy el hijo del pastor. Ese estaba más perdido que la samaritana, porque que tiene que ver que tú eres el hijo del pastor. Tú necesitas a Jesucristo, pero tú eres un pecador como otros. La salvación no se hereda, es un asunto personal. Ahora, y digo eso porque ahora el Señor le hace un llamado a la mujer y tú dices, bueno, pero si esto es un asunto de la samaritana, ¿por qué Jesús manda a buscar al marido de la mujer? Porque ese hombre con el que la mujer estaba representa su problema espiritual. Mira cómo dice el versículo 16. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Pero si al final es conmigo, la salvación que yo necesito es lo personal. Sí, pero acuérdate que ese hombre es el problema espiritual de ella. Y muy aparte de que él también necesitaba salvación y necesitaba el agua de vida. Ese hombre era su problema. Cuando Jesús dice a la mujer, ven y llama a tu marido, es como si Jesús dice a cada uno de nosotros, ven y tráeme tu pecado.
ven y tráeme tu problema. Ven y tráeme el asunto que está dificultando mi relación contigo. Ven y tráeme aquello que interrumpe que haya una relación plena. Ven y tráeme aquello que impide que tú seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, dice la mujer, respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Ella no estaba muy clara quién es Jesús. Porque no hay oscuridad donde nosotros podamos escondernos de Jesús. No hay lugar donde podamos escondernos de Jesús. No hay historial que podamos borrar del conocimiento de Jesús. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ese era el asunto que ella tenía que resolver. ¿Tú sabes por qué ella había tenido ese historial? Porque si hay una persona que dice, yo estoy como samaritana, en el sentido literal, no tiene que sentirse que yo estoy por abajo del mundo, porque ese era el asunto de la samaritana, pero todos nosotros tenemos nuestro asunto. No hay nadie. A todos, el Señor nos dice, tráeme acá, tráemelo acá. Y nosotros tratamos de esconderlo. Porque ella no respondió desde el inicio. Tráemelo. Es lo que le estaba diciendo, tráeme esa pareja. Y dice, no, yo no tengo marido. Como si lo dejas ahí, ya resolví. Le negué al Señor lo que me estaba pidiendo. Nosotros podemos, frente al llamado de Jesús, de que resolvamos algo, que lo traigamos a su presencia, nosotros también ponemos obstáculos, embarajamos. No, yo no tengo eso. No, eso no está. No, eso fue fulano. Pero dice el Señor, no, eso es dicho con verdad. Porque ahora no es marido. Cuando el Señor nos hace un llamado, es mejor no andar con cuentos. Es mejor no tratar de evadirlo. Es mejor dejar que el Señor nos confronte. ¿A cuánto nos gusta que nos confronten con las cosas malas que hemos hecho? No hay nadie que le gusta eso. A mí tampoco me gusta que me confronten. Pero frente a la confrontación del Señor, di sí y di amén. Y acéptala. Porque detrás puede venir la satisfacción del alma. Cuando el Señor te confronta, me confronta, es porque lo que va a hacer es bueno. Las confrontaciones del Señor para nosotros son positivas. Nosotros podemos sentirnos incluso, a veces yo no sé lo que estoy hablando cuando llego aquí. Yo le pido a Dios, Señor, yo quiero ser usado por ti. Pero yo no sé a veces si hay algo que tú dices, eso que hizo Orlando me toca a mí de manera especial. A mí me ha pasado que voy y el Señor también me confronta. Y entonces si me pongo bravo con Orlando, no con Orlando, es con, si yo soy receptivo, porque lo que tú tienes que evaluar es eso, que hizo Orlando, eso es conforme a la palabra de Dios. Si es así, es el Señor confrontando. Es el Señor haciéndome el llamado para que yo encuentre la saciedad de mi alma. Dice la Biblia, le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ella estaba entendiendo, óigame, este se la sabe toda. Nosotros aprendemos en la Biblia que Jesús es omnisciente. Porque Jesús es Dios. ¿Qué cosa quiere decir omnisciente? Que se la sabe toda. No hay ningún conocimiento oculto. Jesús le hace todas esas preguntas a la mujer samaritana, no para ir a aclarar las dudas que él tenía en su mente, porque él no tenía ninguna duda. Es para, samaritana reflexiona, samaritana piensa, samaritana analiza tu situación. Todas las preguntas que el Señor hace en la Biblia no tienen que ver para el Señor enterarse de algo. Esas preguntas son preguntas para nosotros mismos contestárnoslas, para nosotros mismos aclarar. Bueno, la samaritana dice la Biblia que también tenía inquietudes teológicas. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Jesús le dijo, ni en este monte. Tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad?
si el Espíritu de Dios no está en ti? Tú sabes que hay gente que no son cristianos, que no tienen el Espíritu Santo, y llegan a la iglesia, ellos no pueden hacer una auténtica adoración. Porque ¿quién puede ser un verdadero adorador? Quien tiene el agua. Quien tiene el Espíritu Santo puede ser dirigido a una auténtica adoración. Alguien que no es cristiano puede cantar, pero no puede adorar. Se puede unir a los lindos cantos, pero no puede hacer una auténtica adoración. Los que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad, eso quiere decir conforme a la naturaleza de Dios y de manera auténtica, por eso es verdad. Son los que experimentan tener el agua que sacia. Tenemos nosotros insatisfacción en esta mañana. Quizás alguien dice, yo tengo insatisfacción en esta mañana. Yo también me doy cuenta que también tengo insatisfacción. Y aprendo en la Biblia que las palabras para la samaritana son las palabras para muchos de nosotros. Que para la samaritana podía significar conversión. Quizás para algunos puede significar más consagración. Puede significar avanzar más en la experiencia con el Espíritu Santo. Y puede encontrar usted una satisfacción plena. Nosotros no vamos a salir de frustraciones. No tenga seguridad. No va a salir de anhelar cosas. Tengo una familia que dice que nunca se le acaban los anhelos. Él no es cristiano. Dice, yo anhelaba. Y me empezó a decir, y en el año no sé qué anhelé. Y en el año no sé cuánto yo tenía otro anhelo. Oye, no se me quitan los anhelos, dijo. Porque el que sacia es Jesús con su agua. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a decir, Señor, nos damos cuenta que necesitamos más de ti. Que sí tenemos insatisfacción todavía. Y aprendemos, Señor, que solo a través de la obra del Espíritu, de una manera milagrosa, nosotros vamos a encontrar la satisfacción completa. Eso va a hacer que tú puedas avanzar en el matrimonio, con los hijos, en los caminos de Dios. Eso va a hacer que tú encuentres una paz. Eso va a hacer que tú te alegres con otras cosas que puedan llegar, pero que haga que eso no te vaya a deslumbrar. Porque ya la obra del Espíritu sea tan grande que tú encuentras que no hay nada que la supere. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde. Qué bueno, Señor, que podemos pensar en lo que Jesucristo dijo. Qué bueno que hay un agua que sacia nuestro ser. Nos sacia en lo más íntimo. Señor, algunos necesitamos que tú todavía sigas obrando en lo más íntimo de nosotros para que nos sintamos completos, nos sintamos, Señor, totalmente satisfechos en ti. Tú conoces a cada persona que llegó en esta hora a este lugar y que tú le dices que en la obra del Espíritu Santo puede sentirse realizado. Señor, lleva a cabo esa realización en esta iglesia. Señor, que dentro de nuestros proyectos esté el agua viva. Está dar espacio a que el río fluya por todo nuestro ser. Que las mentes sean limpiadas con el río de agua viva. Que los corazones sean impactados con ese río de agua viva. Que, Señor, las emociones sean tocadas. Que los propósitos sean tocados. Que las familias sean tocados. Señor, pedimos que tú nos toques con esa agua poderosa. Ayúdanos, Señor, a que encuentres suficiente espacio en nuestra alma para hacer canales que no solamente se satisfacen, sino que son instrumentos para que la obra del Espíritu llegue a otros también. Queremos de la obra del Espíritu. Queremos lo que tú ofreces, Señor, para la iglesia, para nuestro corazón,
Pedimos, Señor, que tú reprendas toda acción de las tinieblas malignas que impida la obra de tu Espíritu abundante para las almas, para las vidas, para la iglesia. Pedimos, Señor, que rompa con todo aquello, Señor, que es obstáculo. Necesitamos más de ti. Empujando con la fuerza humana no podemos. Cuando llega tu fluir, se abren puertas, se llega a construir caminos y se logra lo que no es posible humanamente. También son los impedimentos humanos que están en nuestra mente. Trabaja con ellos. Queremos, Señor, satisfacernos con el agua espiritual. Ayuda, Señor. Quizá hay alguien que dice, eso es de poca importancia. Y presta más atención a las aguas de este mundo. Que tu Espíritu obre tan poderosamente que entendamos, Señor, que no hay agua tan importante como esta obra espiritual. Que seas tú que nos ayudes a interiorizar esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.